quizás influido por el magnífico comportamiento que tuvo la gente de Barcelona y a su vez del Barcelona, cuando estuvimos allí, no tengo ningún problema en que el Barcelona tire para adelante en esta Champions. Y digo más, y lo escribiré si hace falta con mi firma. Quiero que esté en la final del 22 de mayo. No, vamos a ver, dos lecturas. Una, primero que el Madrid no ha competido. No le quito ningún mérito al Barça porque anticipo antes de que la jauría habitual se ponga como loco, como los he visto muy excitados y muy irrespetuosos. Pues le diré que el Barcelona hay que felicitarle porque ha jugado muy bien al fútbol, ha hecho un partidazo, le ha ganado al Madrid de la A a la Z, ha demostrado que estaba mucho más enchufado, más metido en el encuentro, más comprometido, que tenía más hambre y por lo tanto chapó al Barcelona en cuanto a su actitud. No se puede decir lo mismo de muchos jugadores del Madrid que para mí han salido adormecidos sin ser conscientes de la dimensión que tenía este encuentro, que iba mucho más allá de lo futbolístico. Venga, métete, que tú puedes, desborda, que tú sabes, coño, si sabes desbordar. ¡Eh! Atención a Messi, Messi que encara a Messi, ¡gol! Xavi sigue anunciando el mismo tipo de jugada, Piqué la pelea, balón al segundo palo, Puyol, ¡gol de Puyol! Defensa tremendamente adelantada, el balón para Henry, no hay fuera de juego, Henry. Xavi, la frontal del área, Xavi recortando, la mete perfecta, Leo Messi, ¡gol! Y gol del Barça. Pues sí, buen encaje. Se va de todo buscando el centro, Piqué, Casillas, Piqué, gol. Tot el camp és un clam, som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, una bandera ens germana, blaugrana al vent, un crit valent, tenim un nom, Mercè, tothom, Barça, Barça, Barça. S'ha demostrat que mai ningú no ens podrà forçar. Blaugrana al vent, un crit paper. Tenim un nou executor